Cuando una empresa entra en una crisis financiera, el derecho comercial debe determinar si todavía es posible recuperarla, o si, por el contrario, debe procederse a su liquidación. Para analizar esta situación, estudiaremos el caso de Interbolsa, uno de los casos más relevantes de crisis empresarial y financiera en Colombia. Es importante realizar una precisión desde el inicio. Cuando se habla de la liquidación de Interbolsa, no se está haciendo referencia a una única sociedad ni a un único procedimiento. Por una parte, Interbolsa Sociedad Anónima, comisionista de bolsa, fue objeto de una liquidación forzosa administrativa ordenada por la Superintendencia Financiera el 7 de noviembre de 2012. Por otra parte, Interbolsa Sociedad Anónima, la sociedad matriz, fue sometida a un proceso de reorganización empresarial por la Superintendencia de Sociedades el 16 de noviembre de 2012 y posteriormente pasó a liquidación judicial. La crisis se hizo evidente por una grave situación de iliquidez en la comisionista de bolsa. En el caso de la matriz, la Superintendencia de Sociedades constató elementos que mostraban una pérdida significativa de viabilidad empresarial. La sociedad no desarrollaba efectivamente su objeto social, no contaba con ingresos provenientes de la actividad propia de sus filiales, había agotado sus recursos disponibles en caja y su patrimonio continuaba deteriorándose. Por lo tanto, el problema no consistía únicamente en una dificultad temporal de liquidez. La cuestión jurídica era determinar si existía una posibilidad real de recuperación empresarial. La pregunta central es, ¿por qué en el caso de la matriz Interbolsa S.A. se pasó de la reorganización a la liquidación judicial? Para responder esta pregunta, debemos comprender primero cómo funciona la liquidación en Colombia. Como regla general, el artículo 222 del Código de Comercio establece que una vez disuelta una sociedad debe procederse inmediatamente a su liquidación. Desde ese momento, la sociedad no puede iniciar nuevas operaciones propias de su objeto social y conserva su capacidad jurídica únicamente para realizar los actos necesarios para su liquidación. Sin embargo, cuando se trata de una empresa que se encuentra en una situación de insolvencia, el régimen central puede ser la Ley 1116 de 2006, que establece un régimen de insolvencia empresarial. Esta ley contempla principalmente dos mecanismos. El primero es la reorganización, que busca preservar empresas viables mediante la normalización de sus relaciones comerciales y crediticias. El segundo es la liquidación judicial, que se procede cuando se presentan las causales previstas legalmente, entre ellas determinadas situaciones de incumplimiento o terminación de procesos de reorganización, así como causales de liquidación judicial inmediata. La apertura de la liquidación judicial produce importantes efectos jurídicos. Entre ellos se encuentra la disolución de la persona jurídica, el cese de funciones de los órganos sociales y de fiscalización, la separación de los administradores y el nombramiento de un liquidador que asume la representación legal del proceso. Además, la sociedad conserva su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios para la liquidación. El proceso busca identificar los activos, formar el inventario, determinar y reconocer los créditos, realizar o adjudicar los bienes y atender a los acreedores, respetando la prelación legal. Por ello, liquidar una sociedad no significa simplemente cerrarla, significa desarrollar un procedimiento jurídico ordenado para administrar y distribuir su patrimonio conforme a la ley. Bueno, después de la breve contextualización del caso y la exploración legal previa, podemos mirar en la aplicación del régimen jurídico al caso de Interbolsa. El 16 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Sociedades abrió el proceso de reorganización de Interbolsa S.A. Esta alternativa tenía sentido desde la lógica del régimen de insolvencia. Antes de liquidar una empresa, debe analizarse si todavía puede ser recuperada y si existe una posibilidad real de conservarla. Sin embargo, durante el proceso, la superintendencia realizó actuaciones para verificar la situación real y actual de la sociedad. En el curso del proceso, la Superintendencia de Sociedades constató circunstancias relevantes relacionadas con la situación de la sociedad y con el cumplimiento de las obligaciones propias del proceso de reorganización. Entre ellas se encontraba el incumplimiento relacionado con la entrega de informes necesarios para el trámite, así como elementos que evidenciaban el deterioro y la falta de viabilidad de la sociedad. La sociedad no desarrollaba efectivamente su objeto social, no tenía ingresos provenientes de la actividad propia de sus filiales, había agotado sus recursos disponibles en caja y presentaba un deterioro patrimonial que no contaba
que no contaba con la junta o con las directivas en funcionamiento. Por estas circunstancias, la Superintendencia de Sociedades terminó el proceso de reorganización y decretó la apertura de la liquidación judicial de Interbolsa S.A. mediante el auto 430-000043 del 2 de enero de 2013. La precisión jurídica es importante. No debe decirse simplemente que la liquidación fue el último mecanismo obligatorio, ni que toda liquidación judicial exige necesariamente una reorganización previa. Lo correcto es afirmar que en este caso concreto, el proceso de reorganización fue terminado por la autoridad competente y se ordenó la apertura de la liquidación judicial conforme al régimen de insolvencia aplicable. Desde una perspectiva jurídica, el caso Interbolsa demuestra que la liquidación cumple una función diferente a la reorganización. La reorganización busca conservar la empresa como unidad económica, la liquidación en cambio parte de que la empresa ya no puede ser recuperada razonablemente y busca aprovechar ordenadamente los activos existentes para atender las obligaciones. En el caso de Interbolsa, la apertura de la liquidación judicial produjo importantes consecuencias jurídicas. En primer lugar, la sociedad quedó disuelta y pasó a operar bajo el régimen de liquidación judicial. En segundo lugar, se designó un liquidador que asumió la representación legal y la administración del proceso liquidatorio. En tercer lugar, se ordenaron medidas sobre los bienes, haberes y derechos de la sociedad, con el propósito de proteger el patrimonio que debía servir para atender a los acreedores. En cuarto lugar, los acreedores debían hacer valer sus derechos dentro del proceso y sus créditos debían ser reconocidos, calificados y graduados conforme a la ley. En este punto aparece una consecuencia muy importante. Los socios no tienen derecho a recibir activos antes de que se atienda el pasivo externo conforme a las reglas de prelación. Además, la liquidación de la sociedad no elimina automáticamente las posibles responsabilidades civiles, administrativas o penales de administradores u otras personas que hubieran participado en conductas ilícitas o perjudiciales. De hecho, la propia apertura de la liquidación no impedía continuar investigaciones o actuaciones relacionadas con la responsabilidad de administradores y accionistas. Por eso, jurídicamente, no puede confundirse la liquidación de una sociedad con la desaparición de toda responsabilidad por las actuaciones que llevaron a la crisis. Frente a una crisis empresarial como la Interbolsa, la respuesta jurídica debe depender de la situación real de la empresa. Así entonces se presentan dos alternativas. La primera alternativa puede ser la reorganización, cuando la empresa continúa siendo viable y existe una posibilidad razonable de superar la crisis mediante la reestructuración de sus obligaciones. La segunda es la liquidación judicial, cuando se presentan las causales legales y la recuperación de la empresa ya no resulta viable. Esta fue la alternativa que terminó aplicándose en la Interbolsa S.A. después de la terminación de su proceso de reorganización. También debe considerarse la posibilidad de exigir responsabilidades individuales cuando existan conductas concretas que hayan producido daños o infringido la ley. Sin embargo, esta responsabilidad debe establecerse mediante los procedimientos y pruebas correspondientes y no puede presumirse únicamente por el hecho de que una sociedad haya sido liquidada. Entonces, en conclusión, el caso Interbolsa demuestra que la liquidación judicial no debe entenderse simplemente como el cierre de una empresa, sino también, en el caso de Interbolsa S.A., la decisión de liquidar se produjo después de un proceso de reorganización fuera terminado por la autoridad competente en un contexto de deterioro patrimonial, la falta de actividad empresarial efectiva y dificultades para cumplir las exigencias del proceso. Entonces, la función de la liquidación fue organizar jurídicamente la terminación de la empresa, proteger y realizar sus activos, determinar las obligaciones existentes y atender a los acreedores conforme a las reglas legales. La principal enseñanza es que el derecho comercial debe distinguir entre una empresa que puede ser recuperada y una empresa cuya continuidad ya no resulta viable. En el primer caso, la reorganización puede proteger a la empresa y el empleo. En el segundo, la liquidación permite ordenar jurídicamente la realización del patrimonio y la satisfacción de los acreedores.